Arranquemos. Bueno, Santi, Episodio. gracias primero por invitarnos a tu espacio de trabajo, ¿no? Por Acá. abrir unas puertas, Sí, obviamente. sí, sí, este espacio en el que estamos es el espacio de consulta. Bueno, ahí en esa silla donde usted está, es donde se sientan las personas Ah, y bueno, bueno, bien. y hacemos proceso de transformación personal. Ujú. Entonces, bueno, bien llegados a este espacio y Gracias. gracias también por esta oportunidad. Gracias, gracias. Ahora, bueno, seguramente nos vamos a conocer un poquito más en esta charla, pero da la intro Sí, de lo que hacemos a en el ver, podcast. Santi, sí, siempre el desafío nuestro es dejar un poco la mente de lado, dejar lo racional, quizás conectarte con el Santi de hace 5 o 10 años atrás, Ujú. hablarle simplemente a él y que sucede magia o no, las personas se van a espejear de cierta manera y seguramente pueda ser inspiración para muchos. Así Mm. que esa es la Esa invitación es la para hoy. invitación. Y vamos a arrancar con una pregunta, Santi, así vamos iniciando esta linda charla. ¿Quién es Santi y por qué haces lo que haces hoy en día? Buenísimo. Bueno, es una muy buena pregunta porque digamos que a lo que me dedico hoy en día no es algo que estaba dentro de mis planes de alguna manera, ¿sí? La manera en la que yo llevé como mi etapa de formación universitaria en la adolescencia y lo que yo proyectaba, digamos, como para mi vida adulta, era otra cosa completamente diferente, ¿sí? Yo de profesión soy profesional en administración comercial y mercadeo, es en lo que me capacité y digamos que me veía en eso, en el tema de ventas, en el tema de conectar con las personas, en el tema del marketing, etcétera. Pero a raíz más o menos como a mis 24 años, más o menos, tuve como una crisis existencial, por así decirlo, porque me di cuenta que llevaba 24 años haciendo o siguiendo un guión que me habían determinado en el que era pues estudiar, tener una pareja, no sé qué, éxito profesional y todo lo que está ahí, pero me di cuenta que era profundamente infeliz. Entonces dije, wow, no me siento feliz, nada de lo que logro me hace llegar como a esa plenitud o a esa felicidad. Lo agradezco y bacano y todo, pero pues no me llena, no me llena. Entonces creo que hay algo que no estoy haciendo bien y entré en una crisis existencial. Wow. Entonces fue muy particular porque digamos que yo empecé a mirar a quién o a qué me acercaba que me pudiera dar un poco más de claridad. Entonces, pues, para nadie es un secreto que acá en Latinoamérica todos llevamos el catolicismo debajo de las uñas, ¿no? Ujú. Pues está ahí. Entonces yo decía, pues por lo religioso no es, yo como no he sido muy adepto a lo religioso, entonces creo que por ahí no va a ser. En lo familiar tampoco, amigos, pues como muy superficiales, todos como en la misma onda. Yo decía, creo que no hay alguien que esté experimentando lo que yo estoy experimentando y entonces vamos a ver qué sucede. Conocí a un tipo que se llama Juan, lo había conocido unos años antes y yo dije, este man me puede ayudar con eso. Pues el man así como con una onda muy hippie, no sé qué, yo dije, creo que este man puede tener más o menos una idea de lo que me está sucediendo y yo fui donde él y le dije, Juan, me pasa esto y se lo planteé así tal cual como se los estoy contando a ustedes. Y él me dice, yo creo, Santi, que vos necesitas aprender a meditar, es decir, necesitas aprender a hacer una pausa para que te pongas más en contacto con tu mundo interior del cual estás profundamente desconectado porque te la pasas haciendo y haciendo cosas, entonces yo iba al gimnasio, trabajaba, no sé qué, ocupación, fin de semana tras otro en evento, con amigos, etcétera, pero nada de silencio y nada de contemplación y nada de mirar mi mundo interno. Es más, mientras más cansado estuviera y llegara la noche y me acostara a mi habitación, Mejor. mejor. Así no había mucho tiempo para Claro. pensar porque el cansancio me dormía de una. Entonces yo dije, va. Y digamos que algo que me ha caracterizado es que soy una persona disciplinada. Como que el tema de la disciplina siempre me ha gustado un montón. Entonces yo dije, ok, vamos a meditar, meditemos. Y empecé a meditar 15 minutos diarios y a subirle 5 minutos semana a semana hasta que logré llegar a una hora diaria de meditación en silencio, no con audios, no con nada, simplemente me sentaba en un cojincito, miraba una pared de color blanco en esta distancia y me ponía a mirar la pared con los ojos entrecerrados y me quedaba ahí a enfrentarme a todo lo que tenía en mi Mm. mundo interno. Entonces, ese fue como parte del entender qué era lo que me estaba sucediendo y también parte de que la vida me empezara a mostrar el camino por el que me iba a empezar a desarrollar y a mover. Entonces, mm, la meditación trajo a mi vida muchísimas otras cosas. Trajo el tema de medicinas ancestrales, que es algo que ha hecho parte de mi camino
de una forma importante y a las cuales les agradezco un montón. Trajo el yoga, trajo Los Ángeles, el tarot, etcétera. O sea, un montón de cosas en las que yo empecé como a autoconocerme y que iban haciendo parte como de, digamos, como de conocimientos que yo iba adquiriendo a través de mi propio proceso personal. Entonces, estudiaba yoga y yo decía, ah, wow, esto me gusta, bueno, ¿y esto cómo lo aplico en mi vida? De esta manera, una rutina diaria, respiración, etcétera, ¿cómo me hace sentir? Me siento mejor, más cómodo, más en contacto con mi cuerpo, buenísimo. Y de esa acumulación de conocimiento, pero conocimiento ya pasado por la experiencia, Ujú. eh, empezaron a llegar personas aquí, no a este espacio específicamente, tenía otro espacio, pero empezaron a llegar personas con situaciones similares a la mía. No, mira, me siento de esta forma, me siento de esta otra, y entonces empezamos a tener una conversación alrededor de lo que estaban sintiendo y yo empecé a compartirles desde mi experiencia qué era lo que había hecho para que ellos también empezaran a buscar su propia maestría. Y eso me llevó por el camino que me tiene hoy acá y es, soy un terapeuta holístico que se dedica a acompañar a las personas a responder dos cosas fundamentales y es conectar con el poder personal y con la alegría de vivir. Eso para mí es como lo fundamental y lo que busco porque finalmente es mi propia búsqueda interior. Poder personal, es decir, no pongo nada afuera, ¿sí? Nada, ni las medicinas, ni los amigos, ni el gurú, el chamán o como lo quieras llamar, sino el propio maestro interno y la alegría de vivir. Es como, si estamos acá vivos es para que nos gocemos esta experiencia, si no, pues es muy fuerte, ¿no? Y hay mucha gente que está muerta en vida Sí. y hay mucho muerto que todavía está vivo, lo recordamos con tanta alegría de la manera en que vivió, que vive en nuestros corazones. Entonces es un poco de lo que me he dedicado durante los últimos 7, 8 años de vida, ha sido a esto. Oh, Bueno, qué lindo, qué lindo. muchos disparadores para Sí, indagar y profundizar. sí, yo me voy a retornar a ese Santi de 24 años Ujú. como para entender un poco que, o sea, está muy bueno porque obviamente ese fue el punto en el cual Santi sentía que no encajaba, quizás. Y bueno, me salen dos consultas. La primera, todo esto era una revolución interna, o sea, todo un juego mental y no, o sea, hasta no conocer a esta persona que, no, que mencionás que es Juan. Todo esto pasaba dentro tuyo y no lo expresabas con nadie, no se lo comunicabas a nadie. No, para nada. Y mira que me llama mucho la atención, Nico, cuando tú me comentas del podcast y me hablas del poder de la diferencia, ¿no? De no encajar. Yo decía, es como me he sentido toda la vida, ¿no? Toda la vida como que no encajo en un lugar, o sea, como que puedo estar con amigos en una fiesta, no sé qué, y decir como que no pertenezco del todo a esto. Y así fue durante mucho tiempo de mi vida. Hoy lo puedo ver de una forma distinta y decir, ah, pues yo soy diferente, me lo disfruto distinto Ujú. y puedo estar con ellos y puedo compartir desde ese lugar. Pero a la pregunta que me haces, si esto no era algo que yo hablara Claro. con nadie, porque, porque tampoco tenía muy claro qué era lo que sentía, ¿no? Claro. Entonces es como que sentía como que no estaba bien, pero no había una razón aparente en lo externo que no me hiciera sentir bien, Ujú. ¿cierto? O sea, si yo lo hablaba con mi familia, me decía, pero mira, pues tienes un buen trabajo, tienes una compañera que te ama, eres profesional, etcétera. O sea, como que, ¿por qué te sientes así? O sea, no Exacto, hay una razón en lo externo que te haga sentir así. Eso me claro. hacía sentir más culpable, porque era como de verdad, no hay razones para yo sentirme de esta manera, sin embargo, pues así es como me Claro, siento. cuando te escuchabas lo sentías, entonces, o sea, que me tengo que dejar de escuchar. Wow, qué fuerte. Y ahí, Santi, ya te dejo de mí, Tranqui. pero teniendo en cuenta que vos atravesaste ese proceso, ¿qué le dirías a las personas que hoy en día se sienten como se sentía el Santi de 24 años? Mira, si yo tuviera la oportunidad de sentarme con el Santi de 24 años, yo le diría como, empieza a hacer cosas que te gusten, ¿sí? Empieza a seguir eso que te guste, por más que eso sea diferente o no tenga nada que ver con lo que tú estudiaste o con lo que, o sea, algo completamente nuevo para ti. Es más, ahí, en ese cosito, es una frase que me acompaña siempre y es, ¿qué estoy haciendo hoy para ser feliz? Un pequeño acto para ser feliz. Entonces, a mí me gustaba la música y yo toda la vida me gustó mucho la música, pero decía, yo no quiero ser músico, ya tengo mucha edad para aprender a tocar la guitarra, que era el instrumento que más me gustaba, entonces, ¿para qué? ¿Cierto?
Pero cuando yo llegué a ese momento y empecé a escucharme y empecé a hacerme un poco más de caso, entonces decía, música, estoy en música, es que no es porque usted vaya a ser un músico profesional, no es por los resultados, es porque te vas a conectar con algo que está dentro de ti, eso te va a traer información, Mm, disfrútatelo. Me Y encanta. fue como un paso, fue ese, digamos, como ese primer paso. Y yo creo que una de las cosas que le diría a las personas es eso, empiece a hacer algo por usted, no porque es lo mejor para su carrera profesional, no porque es lo que su familia quiere, no porque es lo que su pareja sueña, es porque es para usted. claro. Y si ese para usted es irse a hacer un viaje con una mochila por todo Sudamérica durante un año, haga el viaje, pues, o sea que no pasa nada, es algo que estás haciendo por ti. Me encantó lo que dijiste, Santi, de obviamente hacerlo por usted. Y tal vez uno hace cosas y no ve el resultado, no lo ve. Y justo estoy leyendo ahí que dice todo es parte del proceso, que Ujú. también es disfrutar ese proceso hasta donde uno quiere llegar. Eso es la vida, ¿no? Vamos, quiero ir como más atrás para entender un poquito de cómo fue tu proceso, pero bien desde la niñez, Ujú. desde tu infancia, de cómo te criaste, creencias y cómo fue esa niñez tuya, que después me imagino que tuviste que romper tal vez muchos paradigmas y un montón de cosas, ¿no? Claro, mira, yo soy el segundo de cuatro hermanos, todos varones, en una familia, digamos, normal, en el sentido de que mis padres están juntos, estuvieron juntos y siguen juntos. eh, y era en un ambiente, digamos, donde económicamente en la casa no faltaba nada, pero pues tampoco éramos ricos y como que teníamos lo que queríamos, ¿no? Entonces, pues estudié en colegios públicos y tuve una infancia y una adolescencia relativamente estándar, como a la Ujú. mayoría de los colombianos, como en un estrato medio, Medio. más o menos, donde afortunadamente pues nunca en la casa pasamos hambre y tal, pero pues mis papás ambos trabajaban y nos proveían pues lo que podían, siendo digamos como muchos para la media, ¿no? Sí. Porque éramos cuatro. Y durante mi infancia, pues digamos en términos de creencias, pues crecí en una familia católica. Es más, los nombres, mi nombre es Santiago y los nombres de mis hermanos, que son David, Mateo y Juan José, todos fueron sacados de la Biblia, ¿no? Mis papás como que cogían la Biblia así y elegían el ¿Cuál toca nombre. ahora? Eso, y bueno, afortunadamente Santiago me gusta, ¿no? Porque había nombres ahí que no me gustan nada. Entonces, digamos que no éramos de ir a misa cada 8 días, pero digamos como que en esta casa somos católicos y pues es lo que hay, ¿cierto? Pero digamos que lo diferente en mí, y de ahí era lo que les contaba el tema de la disciplina, es que siempre me gustó mucho el tema del anime, siempre me gustó mucho el tema de la cultura japonesa, no sé qué. Entonces por ahí yo empecé como a recibir una instrucción en valores Ujú. que no estaban en mi casa, pero que a mí me gustaban. O sea, como que yo empecé a elegirlos. Entonces el tema de ser disciplinado, de ser ordenado, de ser puntual, todo ese tipo de cosas las empecé a recibir también por ahí y pues parte también de la labor que realizaba mi padre que también trabajaba en tema de ventas, pues como una disciplina en hacer las cosas, empezarlas y terminarlas y hacerlas bien. Básicamente es como eso. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, buenísimo. Y, y ahí, Santi, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque entiendo que entonces, quizá en tu casa, no al inculcarte, pero se ve una cultura muy católica y demás, y vos después empezaste como a abrirte más para el tema de medicinas ancestrales y demás. ¿Cómo fue ese proceso en el cual, bueno, no sé cómo fue la comunicación con tus padres, cuándo te atreviste a decírselo o cómo fue esa comunicación como para también entender, porque por ahí muchas veces uno no lo ve compatible o también por ver que, que te inculcan algo y sentirte por ahí la oveja negra, bueno, nosotros decimos oveja dorada de la familia. ¿Cómo atravesaste ese proceso? Y bueno, también por cuestiones de recomendación o ver cómo lo fuiste viviendo vos. Sí, mira que el tema de las medicinas ancestrales fue muy curioso porque, bueno, cuando yo empecé a meditar juiciosamente, yo meditaba en un espacio en Laureles. Antes de meditar, me sentaba con una amiga que fue la que me enseñó el tema de meditación Zen y nos sentábamos a mambear. Mambear es utilizar dos medicinas de los huitotos que son mambe y ambil Ujú. y en un espacio de comunicación donde nos sentábamos como mambiemos un poco de lo que viviste en el día. Y nos sentábamos a compartir a través de la palabra, que es finalmente lo que simboliza pues el mambe y el ambil, más allá de la medicina como tal. Entonces las medicinas empezaron como a entrar en mi vida
poco a poco, poco a poco. Y durante muchísimos años mi familia estaba completamente, o sea, desconocía completamente qué era lo que yo hacía. Porque de una u otra forma siempre fui muy reservado con mis cosas. Nunca de llevar problemas a la casa, de decir tengo este problema con esto o lo otro. Siempre manejaba muy mi mundo interno, muy de puertas para Para adentro. adentro. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que a hoy incluso, pues mis padres ya sabrán que yo he tomado ayahuasca, que he cocinado ayahuasca, que he estado en contacto con comunidades, que he hecho un montón de cosas. Ellos ya lo saben porque tal vez lo habrán escuchado, pero nunca me he sentado con ellos a decirles Mm. yo he hecho esto, ¿cierto? Ha sido como un secreto a voces, ¿no? Por ahí, un poco. Ha sido como la manera, pues, en Capaz la que se están que... enterando ahora. Ajá, sí, Otra total. vez, un saludo. Han ido, pero digamos que para ellos ha sido un proceso muy bonito también porque de una u otra forma todo lo que yo he transitado a través de mi proceso personal me ha permitido acercarme más a ellos, tener una relación más estrecha con mi familia, con mis hermanos, con mi compañera. Entonces ellos pueden ver un cambio positivo, entonces no hay, digamos, como forma de que ellos digan te estás arruinando la vida, Claro. Ujú. ¿cierto? ¿No? Que es un poco la preocupación de los padres o al menos de los míos, como que estás haciendo cosas que van en contra de tu bienestar. Antes todo lo contrario. Ujú. Me ven mejor y pueden ver el cambio en mí. Entonces se sienten, digamos, como mucho más tranquilos y la verdad, de parte de ellos recibo muchísimo apoyo. Ujú. Entonces me alientan a seguir construyendo, a seguir tejiendo, a seguir expandiendo. Ya hay una posición completamente distinta, pero Claro. eso yo no se los impuse, eso fue llegando. Mm. Fluyendo. Me gusta porque, bueno, con él siempre decimos que siempre tiene que ser un trabajo interno y es muy, al principio como que no te entienden, pero después con el proceso es cuando más terminas ayudando a la gente de tu alrededor también. Ujú. Te estás iluminando y así, o sea, indirectamente afectas a muchas personas positivamente. Entonces, como vos decís, es un proceso en el cual después te ven bien y dicen, bueno, Sí, está bueno y y se entran. exacto, y sin exigir por el hecho de que, ok, ellos piensan de tal manera. Quizás no tengo que imponerle algo o ir al choque, porque también uno empatiza y saben que, como bueno, nosotros decimos, cada uno libra su propia batalla interna. Entonces, bueno, quizás ellos tienen cuestiones también no resueltas o que nunca se cuestionaron. Entonces, qué mejor que, listo, hacer el proceso, hacer el cambio uno, más allá de que quizás al principio muchos no lo entiendan, pero después cuando ven esa transformación, cuando te ven de forma diferente, cuando ven otro nivel de energía y cuando te ven completo, dicen, ah, entonces lo que yo consideraba que era mejor para Santi, quizás no era, pero se lo demostraste con resultados y sin ir al choque. Y eso también creo que genera un vínculo y sigue permaneciendo el amor sin tener que ir al choque o a la separación para decir, no, no, como no me entienden, me alejo. Ujú. Entonces, eso es un muy, muy lindo aprendizaje. Sí, mira que ese es un fenómeno que yo veo mucho, digamos, como con amigos cercanos, emprenden un camino de autoconocimiento y eso los hace caer en algo que es el ego espiritualizado y pensar que como esto es mejor para mí, entonces es mejor para todos y por ende para mi familia, entonces yo se los tengo que imponer o si ellos no hacen o escuchan la música que yo escucho y hacen las actividades que yo hago, entonces no son tan buenos como yo y me alejo, ¿no? Ujú. Y eso es sentir amenazado como esa propia a lo mejor no te sientes tan seguro de lo que estás haciendo si te sientes amenazado de estar con una persona que sea diferente a ti. A partir del hecho de que todos somos diferentes y de que podemos convivir en un espacio. Es más, eso es lo que nos permite construir. Qué bacano que tú hagas algo diferente a lo que yo hago para ver si podemos aprender yo de ti y tú de mí y crecemos un poco más. Entonces creo que por ese lado sí me he sentido muy en paz de renunciar al deseo de querer salvar o cambiar a mi familia. Creo que es lo que más paz me da. Mira, qué bueno. Me Me gustó. gustaría profundizar sobre la ayahuasca. Dijiste Ujú, que, bueno, no sé si hoy en día lo seguís haciendo. ujú. ¿Querés contarnos un poco sobre eso? Sí, mira que la ayahuasca, pues digamos que afortunadamente no estaba muy dateado el tema de las medicinas ancestrales. Ujú. Y cuando me hablaron, digamos, yo llevaba como unos 9 meses meditando, ya juicioso, tal. Y en este lugar donde yo iba a meditar me dijeron, vamos a hacer una ceremonia de ayahuasca un 25 de diciembre. Mira. Me acuerdo, entonces me dicen, mira, la ayahuasca es esto, no sé qué. Yo dije, ah, ok, yo confío, vale, está bien, miremos a ver qué pasa. Y había que hacer una dieta y en pleno diciembre hacer una dieta sin carne, sin lácteos, no sé qué, Literal. súper estricto. Y yo, ok, seguí juiciosamente como las pautas. Hice mi primera toma de ayahuasca
Y digamos que más allá de unas sensaciones físicas que tuve, digamos como ganas de vomitar y tal, no me sucedió algo como súper espectacular que uno diga como me transformó la vida. Yo dije, esto es como, creo que la gente le atribuye cosas a esto Claro. que no son reales, ¿no? Hay como mucho mito alrededor de esto, es Sí. como una leyenda. ¿Lo Entonces, hiciste buscando una intención o buscando algo? sí, Sí, claro, por claro. supuesto, era como esa intención de autoconocerme más, lo Autoconocer. que me llevara más. Wow. Siempre ha sido mi intención, es como lo que me permita crecer. Mm. Entonces, recuerdo que lo único que de esa experiencia es que cuando nosotros salimos del espacio donde hicimos la ceremonia, nos fuimos a comer algo como para romper la dieta y tal. Y recuerdo que lo que sucedió es que yo estaba frente a un amigo, como estoy acá frente a ti, y él tenía unas gafas de color como de marco amarillo. Y yo me acuerdo que yo me puse a mirarle las gafas y es como cuando tú coges un televisor y le subes el color, como que, Wow. y ese amarillo ¡fua! Se abrió así súper bonito y yo como que, wow, qué amarillo, tan bacano. Y recuerdo que eso fue lo que me sucedió y después de ahí yo como que me fui a recoger en ese tiempo que era mi novia, que hoy es mi esposa, iba en el carro así como por la ciudad y veía los grafitis y yo veía los colores súper Wow. intensos y yo decía, wow, o sea, los colores son muy bonitos. Y desde ese día, eso puede haber pasado hace por ahí 6 años, hasta hoy yo sigo viendo la vida en esos Wow. colores. Entonces, cuando ya me senté con mi terapeuta y le dije, mira, esto me pasó y me dijo, claro, es como si toda tu vida vieras todo en muy gris Mm. y es como si esto te hubiera recordado la alegría de vivir un poco a través del color. Fue como en ese mensaje sutil de la ayahuasca en ese momento, fue como de la manera en la que se mostró. Más adelante, como al no había pasado ni un mes y yo tomo por segunda vez ayahuasca, ya no con estos chicos, sino con otra persona. Yo tomo el yagé, que yagé y ayahuasca es lo mismo. Yagé se le dice en Colombia, ayahuasca en otro, fuera de Colombia, pero estamos hablando de la misma mezcla. Yo tomo el yagé y no me pasa nada. Como a las 10 de la noche lo tomé y como a las 11:30 de la noche yo no sentía nada y yo dije, sí, definitivamente la gente habla mucho de esto De no nuevo, pasa nada. ¿viste? Yo dije, yo no me voy a quedar una noche en vela cama, voy a ir a acostar a dormir. Y me acosté a dormir. Y dormido, ahí ya llega como la medicina y entra muy profundo, entra en una parte muy, muy profunda de mi ser. Y ahí sí tuve pinta, visión, como todo un viaje, fue demasiado potente, que para hacerte la historia no muy larga, a mí eso me duró 3 días. 3 días en los que yo estuve, obviamente la primera noche fue donde estuve como mucho más conectado, ¿cierto? O sea, incluso como momentos en los que yo no recuerdo qué hice, ¿cierto? Pero estaba bien cuidado y bien acompañado. Y los 2 días siguientes yo tenía como flash, pues tenía como que me llegaba, entraba así como que tenía muchísima conexión y volvía y bajaba y eso iba como en olas y los sueños eran súper, súper intensos. Ahí tuve una conexión con la planta muy bonita y pude entender, digamos, como ahí conecté muchísimo más con eso que llaman Dios, desde el lugar que cada quien lo quiera nombrar, con esa conexión con la alegría de vivir, con esa conexión con eso que es el poder personal, porque yo veía personas, o sea, veía personas físicamente muy fuertes que están dobladas Mm. con la medicina y veía personas físicamente muy delgadas, mujeres, no sé qué, con el fuego, no sé qué, yo me acuerdo de estar sentado así y yo decía, apenas me puedo si medianamente sostener sentado. Ahora ir a coger, partir una leña, ponerla en un fuego, eso es fuerza espiritual. Lo que yo estoy viendo acá es fuerza espiritual. Esa gente tiene mucha fuerza. O ahora coger una guitarra y cantar, yo decía, ¿cómo hace? Ya a mí no me cuadran estos dedos para Wow. eso. Entonces fue súper bonita esa conexión con la planta, con la medicina como tal, y a partir de ahí yo puedo reconocer en mí que es la planta o la medicina que más me ha ayudado a crecer, que ha sido como muy catártica en mi proceso personal. Sin embargo, en una decisión personal, yo no hago más de una ceremonia de ayahuasca al año. Mm. Es un proceso, es más, la última vez que tomé ayahuasca fue hace 2 años, donde digamos que también en un parte del entendimiento del proceso personal, lo que me llegó es voy a pasar 2 años sin yagé y quiero ver a través de estos 2 años qué es lo que voy a lograr con mi propio poder personal, Claro. porque no se lo quiero delegar, entendiendo que es un elemental que tiene muchísimo poder, no le quiero delegar el poder a esta medicina. Entonces, ha sido lo que sucedió. Pero hay una historia muy chévere que les quiero compartir y es que ese mismo año yo ya había tomado ayahuasca por unas 3 o 4 veces. Cuando inicié sí tomaba mucho.
y me invitan a ir a la selva a cocinar ayahuasca con unos abuelos ¿En cofanes Amazonas? en el Amazonas. Sí, fuimos al Amazonas para la parte del Ecuador y estuvimos con los cofanes, con un abuelo que se llama Isidro Lusitante. Entonces, bueno, fue muy chévere y a la vez no, porque digamos que cuando me invitaron yo dije, sí, yo quiero ir. Y luego me vine para acá, para la casa y dije, no, yo no quiero ir. Central. Yo no quiero ir porque es la selva, porque Claro. nunca he ido a la selva, porque me da miedo, porque no quiero que me coja la ayahuasca y me dé una borrachera y me pierda. No sé, se me pasaban un montón de ideas por la mente. Pero fue muy bello porque, digamos que coincidió que parte de la ruta que nosotros íbamos a transitar, que íbamos a ir a Mocoa, la capital del Putumayo, en Mocoa hubo una situación natural que se llevó, o sea, un río bajó y se llevó unos barrios. Entonces habían unos damnificados. Y como íbamos a ir a esa zona, una de las chicas con la que yo iba, que fue la que me enseñó a meditar, que se llama Luisa, me dijo, Santi, ¿y si conseguimos ayudas para llevar a las personas de Mocoa? Y yo le dije, buenísimo, de una. Y empezamos a conseguir, entonces conseguimos papel higiénico, cobijas, Mm. ayudas, un montón de cosas, hasta que llegamos al punto de que el dueño de una empresa nos presta un camión con conductor y nos dice, llenen ese camión y yo les pongo el camión para que vaya hasta allá y vuelva. Y llenamos el camión de ayudas. Entonces, la única condición que este tipo nos puso es, ustedes, o sea, ustedes dos, Luisa y Santiago, tienen que ir allá, ¿cierto? Yo los pongo porque son ustedes los que van a ir. Entonces yo dije, ya no me puedo escapar del viaje, o sea, ya Ahora tengo me un toca. compromiso. Entonces, claro, yo llegué al Putumayo, a Mocoa, entregamos las ayudas y yo siempre como que barajé la idea de devolverme para Medellín. No, me devuelvo, no voy. Pues finalmente fui, fue una experiencia súper bonita. Yo creo que el viaje más amoroso que me he tomado ha sido en la propia selva. Contrario a lo que yo pensaba, pues me fue Claro. bastante bien. Y también como que tuve una conexión con la medicina diferente. Ese día que cuando ya regresábamos acá a Medellín, el Taita Isidro me regala como más o menos medio litro de yagé y me dice, como tú cocinaste yagé, tú debes tener yagé y entonces me entrega yagé. Y yo digo, ah, bueno, listo. Y me lo traje para la casa y yo dije, esto es para mi propio estudio personal, pero nunca se me pasó por la cabeza, digamos, como compartirle yagé a las personas o algo así, ni siquiera tomármelo yo acá en la casa. O sea, yo dije, eso va para el cajón y en el cajón se va a quedar cerradito. Entonces ha sido como parte de mi historia con el yagé esa. Me encantó. Buenísimo. Eh, O sea, y para resumir todo el tema de la ayahuasca y demás, para explicarlo un poco a las personas, eh, ¿en qué momento lo recomendás o qué sentís que la persona puede encontrar a través de la ayahuasca? Bueno, a esa pregunta me gusta mucho porque finalmente a hoy yo he podido entender que estas medicinas han llegado a mi vida porque no solamente ha sido el mambe, el ambil, la ayahuasca o otras medicinas que han llegado a mi vida, no en un deseo de ser chamán y de compartir la medicina a la gente y ponerme plumas y collares. No tengo como esas aspiraciones y respeto el que las tenga, pero pues no siento que sea mi camino, sino que mi camino es un poco más pedagógico, es enseñarle a las personas, ¿cierto? Para que si quieren conectar con estas medicinas lo hagan, pero con entendimiento, porque al ser un asunto que está como entre la línea de lo legal y lo ilegal, Ujú. entonces hay mucho desconocimiento y también muchas personas que se aprovechan de eso, o para cobrarte más, o para ponerte en riesgo. Entonces, lo que yo le digo a las personas es, vas a tener en cuenta dos cosas fundamentales y es, ¿cuál es tu estado emocional, mental y físico al momento en el que tú quieres conectar con una medicina que te lleve a un estado expandido de la conciencia? Llámese ayahuasca, llámese hongo, llámese peyote, llámese bufo, llámese lo que lo que sea, sea. ¿cierto? Yo solamente he conectado pues con medicinas naturales, nunca ha sido ni con LSD, ni con otras, Claro. ni con sintéticos, pues no conozco cómo sean sus efectos. Todo ha sido a través de medicinas ancestrales. Y eso es lo que les digo, como evalúa, ¿sí? ¿Cómo estás en esos niveles? Ojalá y estés llevando un proceso terapéutico, que la persona que te va a acompañar, tú la conozcas antes, que te acompañe durante y que Mm. también haya un después, porque hay una práctica regular y es como, mira, va a haber ceremonia de ayahuasca el sábado, entonces les llega a ustedes dos la invitación, que se vayan para Santa Elena, que no coman carne, no sé qué, ta, ta, ta. Y ustedes llegan allá, conocen al tipo que les va a dar la ayahuasca, ustedes se sientan, tienen la experiencia, al otro día se levantan, como pueden, salen y se van.
y a los 3 o 4 días se les detonan un montón de cosas, ansiedad, depresión, ira, no sé qué tan, eso, cantidades de personas que lo han vivido de esa forma. ¿Por qué? Porque no hay un acompañamiento en el proceso. Claro. Entonces, que tú tengas, primero, claridad de tu estado, lo segundo, que tengas un acompañamiento completo durante todo el proceso, y lo tercero, que mínimamente estés teniendo autocuidado, es decir, que tú te alimentes bien, que sea regular, que tú te alimentes bien, que tú hagas deporte, que tengas buenos vínculos con las personas que te rodean y que tengas buen descanso, buen dormir. Porque Y eso, ponerle una, perdón, Santi, una buena intención también. O sea, que haya una intención detrás de eso y no hacerlo, ah, no, quiero hacer eso como para probar qué es eso. sí, total, eso, esa vendría a ser la segunda parte, porque eso sería como para llevarte a tomar la decisión, ¿cierto? Entonces, una vez tú tengas eso cubierto y digas, sí, definitivamente yo quiero vivir la experiencia, qué vas a vivir durante la experiencia de la ayahuasca? Pues con cualquier medicina que te expanda la conciencia es que va a abrir tu mundo interior, Claro. ¿sí? Como que va a desdibujar la línea entre el consciente y el inconsciente y te vas a sumergir ahí. Entonces es como cuando tú entras en una casa abandonada con una linterna y tú empiezas a iluminar o a encender luces y dices, ah, wow, mira esto que está acá. Es un trauma, es una situación X, Total. no sé qué. Ah, mira esto que está acá, es esto otro. Pero finalmente ya lo que va a hacer es mostrarte tu mundo interior, pero eso te va a durar 6 horas, 7 horas, 5 horas, 3 horas, 2 horas, lo que tu cuerpo se demore en metabolizar y de ahí para allá, tú vuelves a tu estado normal, ya Ok. no te va a resolver absolutamente nada. ¿Qué te queda? Trabajo personal. Trabajo personal. O sea, como que haces consciente algo que en principio estaba inconsciente o no sabías que sabías. Exactamente. Y también te va la medicina como tal, especialmente la ayahuasca, te va a confrontar con la situación hasta que vos salgas de la posición en la que estás cerrado para que puedas ceder. Entonces, si vos tenés un asunto, no sé, decir, perdonar a tu padre que te abandonó cuando era niño y tú tienes mucha rabia y mucho dolor con él, y te puede llevar a esa situación en la que tú te enfrentes con ese perdón y tú dices, no perdono, no perdono, no perdono, y ahí es donde la medicina empieza a apretar. Entonces te da náuseas, vomitas, te revuelcas, chapaleas, haces todo lo que quieras, todo el drama que quieras, hasta que digas, ok, yo perdono, Ok, cedo. cedo, ¡guau! Y entonces es donde sucede el proceso catártico de la medicina y por eso hay personas que dicen, wow, logré cosas increíbles, pero lo mejor que puedes hacer es como que lo que te está mostrando, resuélvelo y avanza, porque si no, el proceso se vuelve muy fuerte. El tema es que con la medicina, y digamos que la primera vez que la medicina me apretó, que fue fuerte e intensa en mi proceso personal, que fue esa segunda vez, yo dije, esto es una energía que tiene tanta fuerza que yo no puedo decir que no. Sí, es como que acá hay demasiada fuerza y yo no me puedo resistir a esto. Lo que más me conviene a mí es fluir, no resistir. Santi, perdón, y ya te dejo también a mí. ¿Qué papel cumple el ego en ese momento, en ese proceso? Mira que lo que sucede con estas medicinas es que en esta parte de acá, en la corteza prefrontal, es donde nosotros podríamos decir que se ubica el ego. El ego, todos tenemos ego y el ego es súper importante porque el ego es lo que nos permite individualizarnos y en esa individualización pues hacer nuestro propio proceso de crecimiento personal. El ego es bueno para lo que es bueno el ego, pero el problema es que el ego te gobierne y gobierne todos los ámbitos de tu vida. Entonces, cuando estas medicinas entran en tu cuerpo, esta función de acá, de la corteza prefrontal, va a dejar de trabajar tan fuertemente. Entonces, se desdibuja la línea del ego, es decir, se desdibuja tu individualidad y tú te sientes parte de algo más grande. Y ahí es donde suceden las tres cosas que están documentadas que suceden cuando una persona tiene un estado expandido de la conciencia y es mayor conciencia de la naturaleza, porque te sientes vinculado a un todo, salirte del cubo mental en el que puedas estar metido, que sea política, religión, algo que sea muy rígido en tu estructura mental, eso como que te rompe la estructura. Y lo tercero es que te da una sensación de estar, de ya no estar solo, ¿sí? Como que ya no soy solamente yo, hay otros, otro, ¿sí? Naturaleza, animales, lo que sea, pero ya no me siento tan solo. Es lo que sucede con esos estados expandidos de la conciencia. Entonces, el ego, finalmente, ¿qué papel juega ahí? Es simplemente
reconocer que él tiene unas funciones muy importantes, es el que te ayuda a poner límites, es el que te ayuda también a guiarte por ciertas cosas, pero que tú le puedas dar su lugar, Claro. ¿sí? Y que simplemente cedas terreno para que puedas crecer, ¿no? Y a veces crecer, pues duele un poco. Entonces, como ceder ahí para que puedas eh, crecer. ¿Y cómo hoy, Santi, vos lo usás al ego a tu favor? Hoy en día, Mira ¿cómo es tu que relación? en términos del ego, digamos que para mí el ego es importante en el sentido de que me ayuda a poner límites. Es el que puede salir un momento y decir, mira, no, esto no me gusta, o mira, sí, pero vamos a hacer las cosas de esta manera. También es como aprender a conectarme con esa individualidad, pero desde el sentido de que agradezco ser lo que soy, ¿cierto? Pero que simplemente soy un ser al servicio de la vida y al servicio de la vida me incluye sobre todo a mí, o sea, al servicio de lo que me haga sentir bien a mí en lo personal, porque si no me es imposible estar en comunión con todo lo demás y es lo que de una u otra forma también me permite retarme a seguir creciendo. Es la manera en lo que también utilizo al ego, ¿no? Donde siento que se incomoda, entonces ahí voy, Claro, Claro. ¿cierto? Es como exacto. que, él sí está incomodando por acá. Ok, acá hay algo que yo no estoy viendo, Ujú. pero él sí ve. Claro, o sea, tomarlo es muy bueno eso como parámetro porque ya sabemos que detrás de esa incomodidad hay crecimiento. Ujú, Entonces, claro, si nosotros hablamos mucho de que el ego es nuestro contrincante, pero que a la par hay que saber usarlo a nuestro favor. ujú. Vamos, pues no, no ni me cuenta que pasó tiempo Sí, sí, hablando. sí, a mí Muy me lindo. salen un montón Sí. de preguntas, no sé si tenés una en particular. No, no. Santi, también quisiera tocar un tema, teniendo en cuenta de dónde te conocí, Sí, que yo te conocí en un círculo de hombres, que me llamó muchísimo la atención un espacio así, que inclusive ahí conocí muchas personas. Y sobre todo también por el concepto esto acá de empezar a saber rodearse, o sea, como masculino, de rodearse de otros hombres sin siquiera verlos o como una amenaza en el sentido de, sí, como una amenaza con otra mujer, o también entender el hecho de que no por rodearte por hombres tiene que ver o se tiene que relacionar con la homosexualidad. O ajá. sea, y esto te lo digo porque obviamente fue algo que fui cuestionando y algo que me gustaría profundizar es el tema de la energía masculina y Ujú. la energía femenina, que fue algo, fueron conceptos muy importantes y que inclusive los trabajamos en ese momento, para que me comentes o que inclusive puedas comentar un poco la diferencia entre energía masculina y femenina, por qué es necesario que tengamos ambas y cómo fue tu experiencia en eso. De acuerdo, entonces como para abrir un poco el tema de círculos de hombres, y es cuando yo inicio este proceso a mis 24 años de trabajo personal y yo empiezo a estudiar un montón de cosas, ángeles, tarot, no sé qué, todo esto, yo me veía siempre en espacios donde era o el único hombre o había otro, sí mucho, y era lo normal estar en espacios muy rodeados de mujeres. Entonces a mí me cuestionaba un poco y yo decía, ok, no siento amenazada mi masculinidad, pero me cuestiona el hecho de estar en estos espacios siendo el único hombre. ¿Será que lo que yo estoy haciendo es como muy femenino o qué es lo que pasará, cierto, no? Y me la pasé así, pero como, digamos, como una dudita que estaba ahí, pero simplemente como que no me detenía. Hasta que en 2019, gracias a Diana Núñez, que es una muy buena amiga que conozco hace unos 10 12 años, ella me dice, mira, mi esposo está en Medellín, él lidera círculos de hombres, ¿qué tal si vas? Y yo dije, círculos de hombres, ¿qué es eso? Bueno, yo estaba en Mambeos, un Mambeo es un círculo donde compartimos palabras, yo digo, bueno, esto no es nada nuevo para mí. Yo dije, vale, está bien, yo voy al círculo de hombres. Y fue un círculo de hombres en un lugar que se llama Happy Yoga, que ya no existe, creo, en el poblado. Y voy allá y hay otros 7 hombres y hacemos unos ejercicios y no sé qué. Y yo, ah, wow, qué interesante esto, qué diferente estar en un espacio solo de hombres. Yo sentía la diferencia en la energía, cómo me sentía más ligero, más cómodo. Y yo dije, wow, esto está muy interesante. Así que desde ahí empecé a asistir a algunos otros círculos de hombres que Francisco organizó y estudié con él para dirigir círculos de hombres. Hice un curso online, no sé qué, ta, ta, ta. Y de unos 2, 3 años para acá, Fran ha contado con mi apoyo para los retiros de hombres o algunos talleres que él hace cuando viene a Medellín. Entonces he acompañado 2 retiros,
de 3 días, el primero, el otro de 4 días, donde es puro trabajo intenso de masculino, de entender un montón de cosas, y he podido ver lo importante de estos espacios, ¿sí? Para poder romper esa primer barrera que es como, esto es un asunto de homosexualidad. No, no tiene nada que ver con eso, aunque hay personas homosexuales que asisten al círculo y son perfectamente bienvenidas porque somos iguales, ¿no? Entonces, se trata es de compartir en espacios donde el masculino se pueda conectar y crecer, porque si lo miramos, las mujeres ya se reúnen y se reúnen hace mucho, ¿sí? Y crecen también a partir de eso. Los hombres se han demorado un poco más en dar ese paso o nos hemos demorado un poco más en dar ese paso porque hay muchísima competencia. Entonces, eso ha sido un poco como mi historia con los círculos. Ahora, de la energía masculina y femenina, yo pienso que eso es tan simple como que los chinos lo resolvieron hace mucho tiempo de no llamarlo energía masculina y femenina. Ellos lo llaman energía yin y energía yang, energía dirigida y energía receptiva, ¿sí? Claro, pero acá el tema ese de energía masculina y femenina siempre lleva a las personas a pensar hombre, mujer, preferencias sexuales, etcétera, y eso no tiene nada que ver. Todo, absolutamente todo en la naturaleza tiene energía dirigida y energía receptiva, ¿sí? Lo primero que nos enseña la naturaleza es eso. La energía receptiva, la que recibe los nutrientes, los administra y se los entrega con sus frutos a las plantas, es la tierra, ¿no? ¿Cómo voy yo y siembro la tierra? Abro un hueco y penetro la tierra con una semilla y ella se va a encargar de cobijarla, de arroparla, de nutrirla, es decir, es un receptáculo. Y el sol es esa energía masculina que lo que hace es que acelera, ¿sí? El sol está constantemente enviando ondas y rayos, calor, energía para que eso pueda crecer y germinar. Entonces, es lo que es la energía masculina y femenina, finalmente es que hay una energía que es dirigida, que pasa a la acción, que es a lo concreto, y hay una energía que es receptiva, que es la que baja la idea, que es finalmente el que construye, el que nutre, para que esa energía masculina le pueda dar dirección, ¿cierto? Entonces, ustedes con su podcast, me imagino que en algún momento llegaron y dijeron, ¿y si hacemos un podcast? Alguien bajó esa energía, ¿cierto? Y lo empezó a nutrir. Bueno, y si hacemos esto, pero sin un podcast, sin un video podcast, y si lo llamamos de esta manera y no sé qué, pero hubo alguien o hubo ustedes mismos pasaron a su energía masculina y dijeron, ok, pero ¿qué necesitamos? Micrófonos, cámaras y grabar el primer episodio. ¿Con quién lo vamos a grabar? Nosotros, con alguien más, no sé qué, y ¡pum! Y pasaron a la acción. Entonces ahí está la energía y siempre va a estar. Entonces, ese asunto de la energía masculina y femenina es poder entender que en algunos momentos somos receptivos, ¿sí? Que nutrimos, que acompañamos y en otros momentos somos dirigidos y pasamos a la acción, ¿cierto? Y si yo habito mucho una energía o habito mucho otra energía, pues me pierdo Claro. de la posibilidad o de la magia del otro lado, ¿no? Entonces lo mejor es estar en la mitad. ¿Y Eso, cómo detecto, perdón, Santi, y cómo detecto en cuál de los tipos de energía estoy y cómo hago como para nivelarlo? bueno, esa es una muy buena pregunta. Mira, como para identificar, mira un poco como tus hábitos, ¿no? En términos, por ejemplo, si te la pasas muy en el hacer, 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 tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, fum, 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 mucho de la acción, probablemente estés habitando mucho una energía masculina y te convenga pasarte más al lado contemplativo, o sea, como darte un espacio para meditar, Mm, para contemplar, para estar en un retiro. Cosas de ese estilo te permiten habitar mucho más la energía femenina. Si lo queremos ver desde ese lugar, por eso las mujeres son más adeptas a eso. claro, Porque naturalmente la mujer nutre, sí, ¿no? Los senos son para nutrir, un hombre no nutre, claro. ¿sí? Una mujer es la que nutre, entonces hace parte más de su naturaleza energética. Y el hombre está más en el hacer, en la dirección, ¿no? Mm, Finalmente el falo es dirección, va dirigido a un lugar, quiere penetrar algo para poder sembrar una semilla. claro. Pero esa semilla en sí no es nada sin algo que la cobije y la Mm. nutra. Y ahora, si yo estoy muy en el mundo de las ideas, como que se me quedan cosas por hacer, como que estoy ahí muy contemplativo, ¿no? Lo que vendría a ser como, bueno, no quiero como utilizar estereotipos, pero como muy hippie ahí un poco, como muy pachamama y tal, pero como que le falta acción, Sí, estás habitando demasiado tu energía femenina y pásale un poco más a la acción. ok, Entonces, ¿cómo la nutro? Pues haciendo cosas del otro, del otro, de lo otro, ¿no? contraste. Entonces, pues conectándome mucho más con la contemplación o conectándome por lo contrario como con la acción.
pasando mucho más a la acción. Y encontrando ese equilibrio te lleva a vivir diferente. Totalmente, totalmente. Porque también nosotros creemos que no, pero nos movemos en ciclos. Mm, Las mujeres tienen mucho más claros sus ciclos en términos de cómo es su periodo menstrual. claro. Pero nosotros también pasamos por ciclos y hay momentos en los que a mí la energía pues me encueva, yo me quedo en este espacio y estudio y organizo y tengo ideas y no sé qué y todo lo estructuro, lo nutro, pero hay momentos en los que digo, ok, esto es una muy buena idea, pero si yo no paso a la acción, Claro. entonces ahí es donde habito la otra energía, entonces no estoy esperando a que llegue alguien a hacer las cosas por mí, yo las hago, ¿cierto? Y así me voy moviendo entre energía y energía. Es como me estoy permitiendo también equilibrarme desde ese lugar y entender mi propia naturaleza. Mi naturaleza es muy del hacer. Claro. Entonces yo puedo estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Y hay momentos en los que digo, necesito más espacio para la contemplación. Para leerme un libro, no porque quiero aprender algo. Me voy a leer un libro con una historia que simplemente me ayuda a estar más tranquilo. Prepararme un café y sentarme en esta ventana a mirar la montaña. No para ver cuántos árboles hay, con una Sí, meta claro. específica, sino por el hecho de Sí. contemplar. Ha sido como la manera en la que me he permitido como habitar esas dos energías. Esto es muy potente, o Muy sea, sí, potente. para profundizar. Sí. Vamos, no sé si querés cerrar con la pregunta Sí, en verdad que te sale. ya la fuimos preguntando, en verdad nos comentaste. Una pregunta que tengo o una duda que me generó y también producto de tu marca o de tu empresa, como quieras llamarlo. ¿Cuál es el símbolo del águila azul? Buenísimo. Bueno, entonces el águila azul simboliza la capacidad que tiene el ser, el águila como simbolizando la mente, la capacidad que yo puedo tener con mi mente de abstraerme de las situaciones para poder observarlas desde un punto más Mm, alto y desde esa altura poder ver que no es tan grande, que no es tan grave y poder elegir cuál es el mejor camino para resolverlas. Eso es lo que simboliza el águila, ¿no? Ay, Ustedes han estado en un avión mirando así como la ciudad y ven una línea de carros y ven como un trancón eterno de tres sí, horas y tú lo miras desde arriba y dices, ay, qué lindo, ¿cierto? Tales. y adentro Pero la si persona. estuvieras dentro del carro en el trancón es Sí, como, "Uah", es como wow. demasiado. Entonces cuando yo me puedo abstraer de la situación y verla desde una perspectiva más amplia, más alta, más elevada, desde ahí puedo resolver desde otro lugar y por eso es lo que hacemos aquí en Águila Azul. Abstraigámonos un poco de lo que estás viviendo para que lo puedas ver desde una perspectiva más 360, mucho más amplia. me encanta, es Me, algo me- que o sea, practicamos mucho. muy bueno, o sea, me encanta y sobre todo Santi porque con Emi tratamos de trabajarlo mucho. Nosotros, bueno, águila azul está muy bueno el concepto. Sí. Nosotros lo decimos, estamos acá y hacer de cuenta de que viene un dron y se va. Ujú, Y lo ven en un tercer plano. Mm, Y lo tratamos de hacer como para también bajar un poco a tierra o meditar o buscar un poco de presencia. El ujú, hecho de saber que estamos acá nosotros hablando, pero a la par visualizar que hay un dron que va subiendo y mira va dónde estás. como congelando este momento y decir, mirá dónde estamos, Mm, y también contemplar ese momento. Entonces por eso lo tocamos, pero increíble, me encantó el Claro, el concepto concepto, sí. porque Hermoso. también, o sea, invita mucho a las personas a que lo trabajen o que tengan ese hábito y ahí donde te das cuenta cuando te salís de la situación, ah, no era tan grande como lo pensaba. ujú. Entonces, me encanta. Santi, bueno, la verdad que me encantó, o sea, lo que pudimos charlar y poder nutrirnos y seguramente a las personas le haya servido un montón. Una pregunta final que hago, que en verdad ya la fuiste tocando, sí, pero también como para ver si querés profundizar o si querés decirle algo otra vez. Al Santi de 24 años, trasladándonos atrás, teniendo en cuenta de que no encajaba, teniendo en cuenta de que en su momento tenía un montón de ruidos internos que inclusive no encontraba ni el entorno ni las personas adecuadas para la cual expresarse, entonces era todo un ruido interno, ¿sí? Ujú. ¿Y qué le dirías a ese Santi teniendo en cuenta todo lo que luego atravesaste, todo lo que sos hoy o la claridad que tenés y que a través de eso también podés ayudar a un montón de personas? Sí, a ese Santi definitivamente le digo que la clave está en la pausa, la clave está en detener el movimiento y observar lo que estás haciendo, preguntarte por qué hago lo que hago, por qué estoy con quien estoy, por qué me gusta lo que me gusta, ¿sí? ¿Por qué me estoy dirigiendo a ese lugar y lo elegí realmente o voy a hacer algo con eso?
¿sí? Es como no estoy montado en un flotador en un río que la vida me está llevando hacia allá, sino que yo también puedo tomar mando de eso para no ser víctima de las circunstancias, sino hacerme cargo de mis situaciones, porque finalmente nadie te va a venir a salvar, nadie te va a venir a cambiar la vida, y aléjate del que te quiera cambiar la vida, el que te quiera salvar, porque te está quitando tu propia posibilidad de hacerlo, y hazte cargo de tu vida. Hazte cargo de tus sueños, hazte cargo de tus deseos, hazte cargo de tus necesidades para que puedas realmente crecer. Wow, gracias. Gracias por Eso. ese mensaje, gracias por el espacio, por estos casi 50 minutos de Mucho valor. mucho valor y que seguramente muchas personas también se sientan identificados. Así Y que por por mí un compartirnos, placer. obviamente, todo el proceso Sí. tuyo. Y bueno, nada, con esto podemos ir cerrando. Gracias, Santi, Mis por el hermanos, espacio. muchas Espero que lo hayas gracias. disfrutado. Espero Gracias que por lo este disfrutes. espacio. Bueno, muchas Así que gracias. bueno, nos vemos en un siguiente Episodio. como Chau, siempre. Chau, chau. chau. Chao.